Muy buenas tardes, le damos una cordial bienvenida a cada uno de los presentes y los que nos acompañan por las diferentes plataformas, ya sea del Facebook o de igual manera por el YouTube para nuestro estudio bíblico semanal. Y como es costumbre, antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración pidiendo la bendición, la presencia y la guía de nuestro Señor. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre. Le damos gracias, Señor, nuevamente por todas las bendiciones que nos ha dado, principalmente por Cristo Jesús que vino y murió por nosotros, el plan de salvación a través del cual podemos tener la seguridad de ser restaurados y de igual manera su promesa de su segunda venida. Al abrir su palabra le pedimos que nos ayude no solamente a entender, sino a vivir de acuerdo con esto. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado yendo a través de la Biblia, analizando y estudiando diferentes doctrinas importantes que la Biblia presenta. La noche de hoy no es una diferencia y este puede ser un tema que probablemente algunas personas consideren como un poco, digamos, polémico o no necesariamente algo necesario. De lo que estamos hablando o de lo que vamos a estar hablando es relacionado con lo que es el bautismo. El bautismo es algo necesario, es algo que pidió, es algo que pasó de moda. ¿En qué lugar estamos relacionados con eso? Y entonces pues vamos a iniciar con esa misma pregunta. ¿Es necesario el bautismo? Vamos a ver cuáles fueron las palabras de Jesús mismo relacionado con esto y vamos a ir a Mateo el capítulo 28, los versículos del 18 al 20. Mateo capítulo 28 y leeremos los versículos 18 al 20. El versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, la persona que está hablando aquí es Jesús, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Cuando alguien dice id, o en palabras más modernas, vaya, ¿qué está haciendo? ¿Una sugerencia o es una orden? Es una orden. Y Jesús es el que dice, por tanto, id, y número 1, hacer discípulos de todas las naciones. 2, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una cosa que nos gusta recalcar mucho de estos versículos y es que Jesús prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es algo que podemos tener la seguridad y la certeza de eso. Hay un pero. El pero es que para que Jesús esté con nosotros, primero tenemos que cumplir los requisitos que se presentaron antes, que era 1, ir y hacer discípulos. 2, bautizarlos. 3, enseñarlos que guarden todas las cosas que Él dijo. Y entonces basado en esto, Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, no solamente lo vemos allí, sino que en ese mismo escenario, pero en otro libro, que sería en el libro de Marcos 16:16, relacionado con el mismo concepto, Jesús mismo dice las siguientes palabras. Marcos 16:16 dice, el que creyere y 2, fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí no dice el que no creyere y no fuere bautizado, pero por la relación que vimos anteriormente y por los dos caminos que se nos presentan, podemos saber que si no creyó, pues por no haber creído no se va a bautizar. Pero la persona que se salva dice, 1, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el primer paso. Pero aún lo que vemos con el carcelero de Filipo, que probablemente toquemos un poquito más adelante, el carcelero de Filipo creyó y esa misma noche, después de que Pablo les dio la instrucción, ellos fueron y se bautizaron. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy bien. Ahora, ¿hay diferentes maneras de bautizarse? Vamos a ver qué dice la Biblia.
Recuerden, estamos en un estudio bíblico, así que la Biblia va a ser la base de todo lo que presentemos. Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios 4, 5 lee de la siguiente manera: un Señor, una fe y un bautismo. La cosa es esta: a través de los tiempos, según eso, muchas cosas se han modernizado. Y entre las modernizaciones podemos ver que algunos grupos, en vez de bautizar por inmersión, que es lo que vamos a ver a través del estudio de la Biblia, lo hacen por aspersión, que es mojando la cabeza. Dos, me ha tocado escuchar acerca de personas que en vez de utilizar agua, y pareciera muy sentimental o cosas así, los bautizan agarrando muchos pétalos de rosas y entonces los bañan de esos, los pétalos de rosa. O cuando se popularizó mucho lo de los teleevangelistas. Entonces, por ejemplo, un teleevangelista, digamos, está en una ciudad, pero esa transmisión llega a muchos lugares y dice: no se preocupe, usted no puede venir aquí, pero solamente por fe, ponga su mano en la pantalla y entonces usted será bautizado. ¿Ok? ¿Será que esos bautismos son válidos? Y de igual manera podríamos hacer una buena y gran lista de diferentes métodos y maneras como personas dicen que son bautizadas, por medio de pasarle un manto encima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero veamos lo que nos dice la Biblia relacionado con esto. Seguidamente vamos a volver al libro de Hechos, pero ahora el capítulo 8 y el versículo 38 y 39. Hechos 8, 38 y 39. Este es el evento donde Felipe se encuentra con el etíope. El versículo 38 lee de la siguiente manera. Refiriéndose al etíope dice: y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué fue lo que sucedió aquí relacionado con el bautismo? Dice que bajó en el agua y después dice que subió, o sea que se sumergió o se mojó, ¿qué cosa? Completamente. Hágase cuenta como que lo enterraron, y en un rato se van a dar cuenta por qué utilizo esa palabra de haber sido enterrado. Ahora vamos a Mateo capítulo 15, versículo 9. Mateo capítulo 15, versículo 9. Mateo 15, 9 son unas palabras muy significativas que nos presenta el Señor Jesús, donde dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombre. Una de las cosas que vimos a través del tiempo del estudio es de que la Biblia nos dice que para que una cosa pueda ser válida divinamente, bíblicamente, debe de ser a la ley y al testimonio. Porque si no hablan de acuerdo con esto, es porque no les ha amanecido. Puede sonar muy bonito, puede sonar muy lógico, pero si no es un escrito está, no es el camino a seguir. En vano me honran, porque hay muchas de los versículos que me han llamado mucho la atención, por ejemplo, y no es parte de lo que es el estudio, pero por ejemplo, si leen Mateo 7 del 21 en adelante, habla acerca de personas que en el día del Señor llegarán muy contentos y dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, testificamos, hicimos milagros. Y el Señor se les va a quedar mirando y dice: apartados de mí, obradores de maldad, porque yo a ustedes, pues
No los conozco. No, pero Señor, mire, todo lo que hicimos en su nombre. No los conozco. ¿Se acuerda lo que sucedió con las 5 vírgenes fatuas? Se habían presentado, habían traído sus lámparas, estaban esperando y todo lo demás. No tuvieron suficiente aceite, por lo tanto tuvieron que irse. Y cuando se cerró la puerta de la gracia, ¿dónde estaban? Afuera. No, pues no hay problema, tocamos. Pero cuando les abren la puerta, les dicen, pues no las conocemos, ¿no? Ya se cerró la puerta. En vano me honran. ¿Honrar al Señor es bueno? Sí, pero hay que hacerlo de acuerdo como Él lo dice y como Él lo pide. Ahora, ¿habrán algunos pasos para lo que es el bautismo? Vamos a estudiar eso. Vamos a volver nuevamente al libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos vamos a ir al capítulo número 8 y leer los versículos 29 al 31. Hechos capítulo 8, versículos 29 al 31 dice: El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo voy a poder entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y ya más adelante dice el pasaje que estaban leyendo, que era el de Isaías 53, que habla acerca de el Mesías sufriente. Ahora, una vez que la persona escucha la palabra de Dios, ya sea que lo escucha, ya sea que lo lea, llega a tener algún tipo de entendimiento y o comprensión de esto, entonces la persona puede tomar la decisión de aceptar o no el camino del Señor. Así que lo primero que necesitamos hacer es entender. ¿Qué es lo que hacemos después de entender? Vamos a volver a Marcos 16:16 porque ese tiene el concepto directo al cual nos queremos referir. Marcos 16:16 dice: el que, ¿qué cosa? Creyere y fuere bautizado. Entonces, para bautizarse, la persona necesita, ¿qué cosa? Creer. Ok. Anteriormente también habíamos leído lo de Mateo 28, 18 al 20, donde Jesús había dado la orden de ir y hacer, ¿qué cosa? Discípulos y después bautizarlos. Así que ya vemos varias cosas. Número 1, tenemos que entender. Y cuando hablamos acerca de lo que es entender y después hablamos también acerca de lo que es entender y lo que es creer, eso estamos hablando acerca de personas que tienen uso de sentido común y de igual manera que tiene raciocinio. No estaríamos hablando entonces acerca de una persona que está privada, por ejemplo, de lo que son sus facultades, o de igual manera de una persona que está todavía en su inocencia o en lo que es la niñez. Hay algunas personas que podrán decir, nadie es demasiado pequeño para perderse, por lo tanto, debe tener la edad como para salvarse. ¿Puede un niño, digamos, de 2 o 3 años de edad llegar a morir? Sí. Entonces deberíamos de bautizar a la persona antes de que se muera. ¿Por qué no? Puede perderse, pero no está entendiendo, ¿ok? No está entendiendo y de igual manera no tiene la capacidad de llegar a creer. Ahora, es muy importante cuando consideramos este concepto. ¿Por qué? Porque lo que es el camino de ese niño o niña va a estar muy directamente ligado a lo que es el de sus padres. ¿A qué me refiero? Cuando Sodoma y Gomorra en los tiempos de Abraham y de Lot fue destruido, ¿sí se recuerdan por qué fue destruido?
por el pecado y la maldad de las personas de ahí. Lo que había sucedido es, bueno, ya tenían trayectoria de eso, pero el evento que hágase cuenta, la gota que derramó el vaso de agua en ese evento, fue de que dos extranjeros llegaron a la ciudad. Lot los recoge en su casa. Cuando se dan cuenta, todos los de la ciudad se amontonan como uno solo, llegan y le tocan la puerta y le dicen: sáquenos a los señores estos porque los queremos conocer. Y ese conocer no era de saludarles la mano y a ver, dígame su nombre. Era de tener, ¿qué cosa? Relaciones sexuales con ellos. O sea, iba a ser una gran orgía porque se vino, ¿qué cosa? Toda la ciudad. Cuando leemos acerca de eso, se dice que eran los hombres, los ancianos y los niños. Hay algunas versiones que dice jóvenes, que uno podría decir, no, pues a lo mejor tenía 16, 17 años. No, eran todos los varoncitos que estaban ahí. Por eso, al ser destruida la ciudad, ¿quiénes fueron destruidos? Todos. ¿Por qué? Porque Dios había estado buscando justos allí. Si los niños son muy inocentes, ¿no se hubieran salvado la ciudad por 50 niños que hubieran allí? Pues sí, si fueran justos. Pero ellos no, todavía no entendían y todavía no razonaban. Entonces, ¿por qué se les consideró así? Porque ya estaban en ese camino. En español tenemos la frase que dice: de tal palo, tal astilla. Esos eran una astillita chiquita, pero ¿cómo estaba el palo grandote? En ese camino. Así que es muy importante como adultos y como padres que nosotros andemos en el camino correcto, porque de acuerdo con el camino que nosotros tengamos, es el camino que nuestros hijos van a tener. Ahora, si cuando ellos crecen y comienzan a decidir por su propia cuenta y les dicen: papá y mamá, los respeto mucho, pero ahí nos vemos, esa ya es decisión de ellos. Espero que eso haya hecho sentido. Ahora, hay un siguiente paso que nos toca ver también en este aspecto, porque hablamos acerca de lo que es el entender, el creer, el ser discípulo o tener, bueno, voy a retractarme un poquito, no tanto el ser discípulo, sino el querer por lo menos ser discípulo, porque el que es discípulo aprende del maestro. Y entonces eso es un proceso que viene con el tiempo, pero por lo menos tiene el deseo de corazón de andar en ese camino. El siguiente paso lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2 y sería el versículo 38, que él dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si notan, en diferentes versículos hay cosas que se nos presenta que vienen antes del bautismo. ¿Sí recuerdan? Creer, ser, entender, perdón, creer, ser discípulo, arrepentirse. Todas esas cosas vienen antes de bautizarse. ¿Ok? Allí mismo en Hechos capítulo 3, ahora versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice de la siguiente manera el versículo 19: así que arrepentíos, y dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento y convertirse, ¿es lo mismo o son cosas diferentes? Son diferentes, pero a la misma vez muy similar. Cuando una persona se arrepiente, digamos, yo iba a ir a hacer tal cosa, me arrepiento, ¿qué es lo que hago? Pues me devuelvo. Pero ese devolverme, ¿saben qué es? Es una conversión. Así que son dos diferentes palabras que pueden tener
sus especificaciones, pero engloban básicamente lo que es el concepto que íbamos por un cierto camino y ese camino descubrimos, entendemos y analizamos que es el equivocado, entonces vamos a decidir ir por otro diferente camino. Ahora, ya vimos lo que es el concepto general de lo que es el bautismo. ¿El bautismo tiene algún poder en sí el bautismo? Ah, caray, aquí hubieron dos voces, uno a mi izquierda y otro a mi derecha. Uno dijo que sí y otro dijo que no. Ok, dice, no tiene poder para lo que son los deseos de la carne. Ok. Y al final vamos a recalcar un poquito en cuanto a esto. Pero vamos a utilizar un ejemplo diferente para tratar de aplicarlo también a lo que es esto del bautismo. Hoy en día, bueno, a través de los tiempos se ha conocido mucho acerca de lo que es el matrimonio, ¿sí? Entonces, dos personas se conocen, se tratan, pasan tiempo juntos, esto y que el otro, llega el tiempo en que deciden qué cosa, casarse. ¿Tiene algún poder el matrimonio? Aquí ya no me contestaron tan rápido. Bueno, es lo que manda Dios, pero Dios manda el bautismo también, pero la pregunta es, ¿tiene algún poder el matrimonio mismo? Que uno vaya, digamos, a una iglesia, se pare enfrente de un pastor, está en la congregación, fulano de tal, promete usted, tararara, prometo. Fulana de tal, promete usted, tararara, los declaro marido y mujer. ¿Tiene eso algún poder? Sí, porque es una bendición. A ese es el punto al que iba. Porque las personas que se prometieron amor eterno, de igual manera eventualmente llega a muy frecuentemente disociarse. Es más, uno de los problemas que tenemos como sociedad y más bien como iglesia hoy en día es de que las estadísticas en la iglesia no son muy diferentes a las estadísticas del mundo, porque aún dentro de la iglesia cerca de el 50% de las personas que se casan, adivine qué, terminan divorciándose. Entonces, ¿cuál fue el poder del matrimonio? El, el matrimonio, igual que el bautismo, básicamente es un símbolo mayormente. Como se mencionó, tiene su validez. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos mandó. Pero a lo que voy es esto, el bautismo en sí mismo es simple y sencillamente un símbolo. De igual manera como el matrimonio es un símbolo o una declaración pública de que de ahora en adelante estoy prometiendo mi alianza y mi unión con esta persona, dejando a todos los demás atrás. De igual manera, en el bautismo estamos prometiendo que de la vida que yo tenía voy a morir a esto y vamos a verlo un poquito más adelante y voy a comenzar una nueva vida de hoy en adelante. Pero adivinen qué, mucha gente después de haber hecho esa promesa dicen, ¿sabe qué? Tengo cosas que hacer, lugares donde ir y personas con quien tratar. Ahí nos vemos. Es un símbolo. Ujú. Dice la hermana que cuando ella y su esposo se bautizaron, muchas personas se bautizaron también. Y de todo ese grupo que se bautizó, solamente ella quedó. El poder del bautismo mismo está más bien en la relación y no tanto en lo que es la simbología. Porque lo que vamos a ver ahora, Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, ¿cuál es el significado de
el bautismo, dice el versículo 4. Porque somos, dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí en estos versículos se dan 3 ejemplos relacionados con el bautismo. Uno de ellos es lo que es la sepultura. Se sepulta a una persona porque está muerta, o sea, esa persona que había estado ya no es, pero al salir resucita, pero ahora sale una nueva persona. 2, dice plantado. ¿Qué cosa se planta? Un árbol. Y un árbol, después de que es plantado, lo que va a hacer es echar raíces. ¿Y sabe qué? De ahí no me muevo. Eso es lo que debería de suceder. Y número 3, dice, juntamente con Él somos, ¿qué cosa? Crucificados. Una persona, aunque estuviera viva, si se le declara que va a ser crucificada, aunque esa persona viviera 2 o 3 días más, o más tiempo, porque creo que he escuchado que algunas personas duraban crucificados a veces hasta como una semana, 10 días, esa persona en el concepto de todo mundo estaba muerto, o sea, porque no importa lo que hiciera, no lo iban a bajar de ahí hasta que era tiempo para enterrarlo. O sea, cuando yo decido bautizarme, mi vida pasada quedó, o sea, no hay vuelta para atrás. El problema es de que por la naturaleza humana y la naturaleza carnal tendemos a volver a sacar eso. Ahora, la otra cosa, eso es un símbolo, como mencionamos anteriormente. Y hay una pregunta que se hacen, y hay muchas personas que tienden a eludir el bautismo por la siguiente cosa. Oiga, pero con Dios no se va a estar jugando, que no va a ser cosa de que, no, pues lo acepto ahorita y después vuelvo a pecar y ando por aquí, por allá. ¿Quiere decir que si la persona se bautiza, ya no va a pecar más? Ahí yo diría un más o menos sí y no. Ahorita les aclaro lo de la parte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas, ¿qué cosa? Os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Ahora, pregunta, ¿Juan escribió esto? Sí. ¿Cuál es el objetivo por el cual lo escribió? Bueno, ¿eso es lo que pensaban o eso es lo que se espera? Porque dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué cosa? Ok, ¿qué es lo que se espera de la persona que haya llegado a conocer acerca del Señor, que le haya aceptado y haya decidido andar en su camino? Que no peque. O sea, la expectativa de Dios para usted y para mí es que no pequemos. Porque somos una nueva criatura. Las cosas viejas, recuerde que morimos a... Ay. Alguno dice, por eso no quería ese estudio. Ni modos, ya comenzó, así que tenemos que terminarlo ahora. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora, las cosas que tienen que ver con seguridad siempre tienen una valvulita de escape, un por si acaso. O sea, no esperamos que eso suceda, pero de repente por si funciona, por si acaso sucede. Lo mismo aquí también, dice, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiera pecado, o sea, si por chiripada
pecaran, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por si acaso pecan. O sea, no esperamos que Jesús tenga demasiado trabajo después de que hayan leído eso. Pero no más por si acaso. Exactamente. Lo que comentó el hermano es, ese es el poder del bautismo, porque cuando uno se bautiza, está firmando un contrato, está haciendo un convenio con este abogado para que si algo me llegase a suceder, tengo quien me defienda. La importancia de bautizarse es de que si no se bautiza, no tiene abogado. Y si no tiene abogado, no tiene quien lo defienda. No hay de oficio, porque no hay de oficio porque está o este abogado o está el que dice, vente para acá y yo te la arreglo. Y no creo que le guste ese arreglo. Ahora, eso nos lleva a la siguiente parte o la siguiente pregunta. ¿Será que hay alguna urgencia en bautizarse? Hechos capítulo 22, versículo 16. Hechos 22, 16. Hechos 22, 16 dice, ahora pues, ¿para qué te detienes? ¿Qué cosa? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, lo de bautizarse es ya. No sabemos. Ayer ya pasó. Mañana quizás vendrá. Lo único que tenemos garantizado es el hoy y más bien el ahora. Porque a lo mejor la razón por la cual no lleguemos al mañana es porque al ratito es que se nos corta. Así que lo que tenemos es el ahorita, el presente. Ahora, ya vimos lo que debía de suceder antes del bautismo. Deberíamos de entender, deberíamos de creer, deberíamos de desear ser discípulos, deberíamos de arrepentirnos. Nos bautizamos ahora. Después del bautismo, pues ¿qué? Allí mismo en Hechos, pero ahora el capítulo 2, versículo 38, ya lo habíamos visto para un antes, pero al final del versículo habla acerca de algo muy importante también. Pedro les dijo, arrepentíos, eso es antes de, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice, ¿qué sucede después del bautismo? Uno, recibimos antes de eso, perdón de los pecados. Es que mire, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Ahora, si nosotros no recibimos el perdón de los pecados, ¿qué vamos a conseguir? La consecuencia de la paga del pecado, que es muerte. Así que de una u otra manera nos vamos a morir. ¿A qué me refiero? No sé si se dieron cuenta de que el bautismo significa muerte a quien yo soy. O sea, o uno va a morir a lo que es, o va a morir por lo que es. ¡Ja, caray! Hasta con rima salió. Entonces, tenemos lo que es muerte, más bien por medio del bautismo morimos al pecado, pero por medio de eso recibimos perdón del pecado y la parte más importante, eso es lo que perdemos, los pecados, pero es más importante lo que ganamos. Y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Y la importancia del Espíritu Santo, Jesús lo dijo en otras partes, a ustedes les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no, no se enviaría al Espíritu Santo, que es el Consolador. Él los convencerá de pecado, de juicio y de justicia, o sea, los va a mantener en el camino derecho, el Espíritu Santo. Pero hay otra cosa importante aquí que se presenta en ese mismo libro y en ese mismo capítulo, pero ahora el versículo 47.
El versículo 47 de Hechos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué cosa? Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí el objetivo final es la salvación, pero el camino por el cual pasamos en el camino a la salvación, ¿dónde es? La iglesia. Hay muchas personas que tienden a, ya sea hablar en contra de la iglesia o minimizar a la iglesia, pero la iglesia en lo que es el aspecto de salvación es muy importante. Una de las cosas que la Biblia nos presenta es de que si nosotros queremos estar en Cristo, necesitamos estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que Jesús es la cabeza y el cuerpo, ¿quién es? La iglesia. Entonces, si nosotros queremos ser parte de Cristo, tenemos que unirnos a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza. Exactamente. Muchas personas dicen, Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero escogió un lugar donde Él se va a manifestar y nos pidió que nosotros formáramos parte de ella. Vamos ahora también a lo que es Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18, que dice de la siguiente manera, y Él, hablando acerca de Cristo, es la cabeza de ¿qué cosa? Del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué cosa? Preeminencia. Ahora, ¿no se les hace curioso que de Jesús diga que Él es el primogénito de los muertos? Pero Él resucitó, sí, pero Él no fue el primero que resucitó. Es más, en la Biblia se menciona por lo menos como unas 3 o 4 personas que Él haya resucitado, entre ellos el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, el primogénito de los... En el Antiguo Testamento hubieron varios que resucitaron también. Bueno, en relación con eso, y ahorita llegamos a eso, Él es el principal entre los resucitados. ¿Por qué? Porque Él es el que encabeza ahora a la humanidad, porque interesantemente, aunque Jesús es Dios, por el resto y de la eternidad, Él va a continuar siendo un ser humano. Por eso Él nos puede llamar hermanos. Y siendo el primogénito, le podemos agregar a eso, porque el primogénito en lo que son los mundos, y eso es un estudio muy interesante, los primogénitos son los que representan a todos los mundos. Recuerdan que en el libro de Job se habla acerca de que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, entre los cuales también llegó ¿quién? Satanás. ¿Y qué andaba haciendo Satanás ahí con los hijos de Dios? Pues Dios le dice, oiga, ¿y usted de dónde viene? Oh, de andar por el mundo y de rodearla. Ninguna persona puede andar por todo el mundo excepto que sea el encargado de allí. Usted trata de ir así nomás a echarse la vuelta por Haití, Angola, Argentina, Inglaterra, y así nomás brinque y brinque, y le van a decir, ¿y usted de dónde viene y a dónde va? Pero él puede ir a donde sea porque él es el que tiene la autoridad allí. Ahora, ¿por qué tenía él la autoridad ahí? Pues muy fácil, porque el que anteriormente tenía la autoridad, que era nuestro padre Adán, se lo dio. Él mismo en las tentaciones le dijo a Jesús, todos estos reinos que usted ve, porque lo llevó a un pináculo bien alto y le enseñó todas las glorias del mundo, y dice, todo esto que tú ves, yo, Satanás, te lo doy. ¿Por qué? Porque a mí me fue dado. ¿Y quién se lo dio? Adán se lo dio. Entonces lo que Jesús vino a hacer es ganarle a Satanás en su propio territorio para quitarle la autoridad. Así que vemos donde la autoridad de la tierra pasó
de las manos de Adán, que es el que debió haber estado en ese concilio, pero por haber pecado, entonces le dio la oportunidad a Satanás. Pero para salvarnos, Jesús viene y lo derrota en su propio territorio, y ahora vemos en Daniel cómo es que el juez se sienta, que es el Padre, y entonces llega uno como hijo de hombre. ¿Y quién creen que será ese? Jesús mismo. Jesús mismo. Y los que él representa, él está representando lo que es la tierra en general, pero a los que se va a llevar son a los que son llamados sus hijos, y sus hijos se acumulan como un grupo en lo que llamamos la iglesia, que es su cuerpo. Eso lo continuamos viendo un poquito más ahí mismo en Colosenses, el capítulo 3, ahora el versículo 15. Colosenses 3:15, que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Hay que ser agradecidos al pertenecer a la iglesia? Sí. ¿Es muy bonito estar en la iglesia? No necesariamente. En la iglesia hay gente hipócrita, hay gente malosa, o sea, hay gente que, como dicen a veces, le clava el puñal en la espalda. Hay de todo, porque en la iglesia está el trigo y la cizaña. Hay un pero a ese. Y la ilustración que le pongo para ese es el siguiente. ¿Se acuerdan? Como unos, ¿qué diré? Como unos 2500, 3000 años antes de Jesús, que sucedió una cosa que se llamaba el diluvio. ¿Se acuerdan ¿se acuerdan del diluvio? Ok. Lo que sucedió relacionado con el diluvio es la maldad había crecido tanto que Dios decidió, ¿sabe qué? Necesitamos un borrón y cuenta nueva. Pero da un método de escape o de salida, y lo llamamos el arca de Noé. El arca de Noé es construido. Cuando termina, Dios dice: la entrada está para todo el que quiera. Pero en ese tiempo Dios vio a cuántas personas justas en la tierra. A una persona. Y Jehová Dios vio justo a Noé. El resto entró, pero por influencia de él. De igual manera como en Sodoma y Gomorra había un justo. ¿Quién era? Lot. Y se salvaron así, dejando los pelos en el alambre las hijas. La esposa casi lo logra, pero se queda. El pase era un 70 y ella se quedó con un 69.5. No entró. Pero volviendo a lo de Noé. Noé y su familia entran al arca. El arca estaba grandote, pero ¿sabe quiénes entraron también? Un montón de animales. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo estuvieron ahí adentro del arca? No 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches fue lo que duró el chaparrón. El agua sobre la tierra duró 150 días, que son 5 meses. Y para que se bajara y ellos salieron, duró 1 año, 1 mes y un cachito de días. No les digo el cachito de días porque ahorita no lo tengo bien en la mente. Creo que eran como 17 o 22 días que duraron adentro del arca. Ahora, imagínense lo bonito de estar ahí en ese arca. Tenía a eso es lo que iba. Ahorita les digo a ustedes que no han visto lo que está diciendo el hermano aquí. El arca era un lugar grande. Tenía una puerta que estaba cerrada y tenía una ventana. No se especifican los baños y los otros detalles, pero imagínense la ventilación ahí adentro. Todos los leones, elefantes, jirafas, perros, gatos, gallinas, patos, águilas y todo lo demás estaban allá adentro por 1 año, 1 mes y feria. ¿Cómo ha de oler ahí adentro? Bueno,
digamos, no, yo no diría que no lo olían porque de repente podían llegar, subirse a la ventana ahí, agarrar aire fresquecito y volver y ¡ay, ay, ay! Al punto al que voy es, no importa la peste que hubiera allá adentro, ¿saben qué? Era el mejor lugar que estar, porque la otra opción era estar afuera en el agua. Y todos los que se quedaron afuera se murieron. La iglesia, por manchada y problemas que tenga, es el mejor lugar donde estar. Es el arca de la salvación. Ahora, nomás asegúrese de una cosa. Hay muchos animales, pero estoy seguro que las cosas estaban mejor con Noé y su familia. Asegúrese de que la peste de la iglesia no sea usted. Bueno, vamos a seguir adelante con el estudio. Esto fue un pequeño paréntesis, aunque ni tanto paréntesis porque sí se acomoda muy bien. Hay algunas cosas que suceden con el bautismo y ya habíamos mencionado que era que son borrados nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo, nos agregamos a la iglesia, pero hay algunas cosas que no suceden con el bautismo. Y eso es muy importante que lo sepamos también. Aquí tengo anotadas 4 cosas. Muy probablemente hayan más, pero para el propósito de la discusión vamos a presentar estas 4. El bautismo no cambia el corazón de la persona. O sea, agarrar a una persona y bautizarla, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es mojarla. Por eso es muy importante los pasos que sucedían antes del bautismo. Y esos pasos eran el entender, el querer ser discípulo, el creer y el arrepentirse. Porque esas cosas son las que van a provocar en el corazón, con la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo, para que cambie el corazón. No simple y sencillamente que una persona haya pasado por una emoción y entonces mojamos a la persona. Eso no cambia el corazón del individuo. Número 2, no cambia los sentimientos. Sonaría un poquito similar a lo que se mencionó anteriormente, pero esa parte de los sentimientos puede involucrar un aspecto mucho más amplio. Por ejemplo, una persona puede estar muy decidida en cuanto a reconocer su mal y cosas así, pero el proceso del bautismo mismo no hace que la persona deje de ser una persona rencorosa, o que sea una persona chismosa o cosas así. De igual manera como una persona, digamos un hombre que es mujeriego, el haberse presentado en la iglesia y haber participado del matrimonio, del servicio matrimonial, no hace que se le quite lo mujeriego, no, sigue siendo lo mismo, no más que ahora casado. Una muy importante, el bautismo no quita las tentaciones. Es más, si usted me preguntara a mí, probablemente el bautismo lo que va a hacer es aumentarle las tentaciones que llega a tener. Veamos un par de versículos. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13 y sería el versículo número 5 que lee de la siguiente manera. Sean pues vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Muy parecido a lo que es el Salmo 1. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y lo que por mucho tiempo ha sido mi versículo favorito, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice,
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesús a través del Espíritu Santo es como un filtro. ¿Saben que Satanás nos ataca y nos manda toda su artillería? Antes de que nos llegue, hágase cuenta si pudiéramos hacer como un tipo de caricatura o una ilustración. Jesús lo que hace es de que lo agarra, mira la tentación, nos mira a nosotros, mira la tentación, nos mira a nosotros y dice, no, este no aguanta esto. ¡Pah! ¡Pah! Agarra otro. Ah, no, sí, este sí lo puede aguantar. Y deja que pase. ¿Por qué haría tal cosa Jesús? Recuerden que vivimos en un mundo de pecado y Dios tiene que permitir que las cosas pasen. Dios interviene para beneficio nuestro, básicamente para que podamos resistir. Vivimos en un mundo de pecado. Lo que Él quiere hacer es sacarnos porque originalmente vivíamos, o nuestros primeros padres, a nosotros no nos tocó, nuestros padres vivían en la gloria, vivían en un mundo donde no existía mal. Pero nuestros primeros padres decidieron que querían probar lo que era el mal. Por lo tanto, nos tocó como herencia. Y alguno podría decir, pero yo no tomé esa decisión. Bueno, sí, pero miremos. Murió la reina Victoria ya. Pero, ¿perdoné? Elizabeth, perdone, la reina Elizabeth ya murió, pero cuando ella tuvo sus hijos, ellos nacieron como ¿qué cosa? Como príncipes. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué lección tomaron ellos para nacer en la realeza? Ninguno, ok. Ahora, la tenemos a ella allá arriba. Acá hasta lo más bajo, en el país más pobre, en el país más sufriente, la familia más abajo, tienen un hijo. ¿Y cómo nace ese hijo? Eso no lo voy a repetir, pero nace bien mal. La pregunta es, ¿qué decisión tomó esa persona para haber nacido hoy? Ok, de igual manera, nosotros haber nacido en este mundo de pecado, nosotros no lo decidimos. Pero hay una cosa que sí podemos decidir, si queremos salir de aquí o quedarnos. Y esa decisión se toma por la fe en Jesús y se firma el contrato por medio de el bautismo. Y por lo tanto, la última cosa que no hace el bautismo es, no nos da la salvación, pero es un prerequisito para la salvación, así como vimos en un par de veces Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La invitación que yo les extiendo es asegure su salvación. ¿Cómo? Aceptando al Señor Jesús y bautizándose. ¿En dónde? En su iglesia. No es uno de los versículos que tenía, pero iríamos rápidamente a lo que es San Juan capítulo 10, versículo 16. San Juan capítulo 10, versículo 16, y lo tocamos en el tema de lo que es la iglesia, pero concluiría con por la manera en cómo fue conducido la idea, donde dice San Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando Jesús dice este redil, ¿a cuál redil se refiere? A su iglesia.
Y cuando vimos cuál era la iglesia de Dios, vimos ya las características, especialmente lo que es Apocalipsis 12:17, donde dice que es perseguida por el dragón, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ese es el redil de Dios. Dice, también tengo otras ovejas que no son de ese redil. Dice, aquellas también debo de ¿qué cosa? Traer. O sea, hay muchos rediles, pero hay un redil del Señor. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que todas sus ovejas que están en los otros rediles salgan de esos rediles y vengan al redil del Señor. ¿Para qué cosa? Para que oigan su voz y dice, y habrá un rebaño y un pastor. Hay algunas veces que no continúo hablando más porque a lo mejor pueda sonar muy arrogante o polémico, pero es la ideología de muchas personas hoy en día decir, es el mismo Dios que se adora en todos los lugares. Cualquier religión, al fin y al cabo, le habla acerca de un ser supremo. Todos los rediles que de aquí se presentan hablan acerca de un Dios, pero adivine qué, no es el redil al cual nuestro Dios tiene. Por lo tanto, de donde estén, necesitan salir. Algunos dicen, no, pero allá no tienen tantos problemas o esto y que el otro. No se trata de eso, se trata de saber, ¿es el redil del Señor donde está? Si es sí, ahí está. Si la respuesta es no, la urgencia que vimos anteriormente en Hechos, creo que era el 16:22, levántese y haga lo que necesita hacer. El llamado en esta noche entonces es, el Señor nos llama para que creamos en Él, tengamos el deseo de ser sus discípulos. Si hay algún mal en nuestra vida, arrepintámonos de eso y volteémonos, bautizándonos para recibir el perdón de nuestros pecados. Y de igual manera, Él promete que va a derramar sobre nosotros su Santo Espíritu para que nos guíe y nos lleve en el camino por el cual debemos de ir. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. La decisión está en cada uno de nosotros de seguir en ese camino que el Señor nos pide. Ahora les voy a invitar para que podamos concluir con una palabra de oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias le damos nuevamente por la oportunidad que nos da de poder no solamente abrir su palabra, sino de igual manera poder tener el entendimiento y el alumbramiento para saber cuál es el camino por el cual debemos de ir. Le pedimos, Señor, que pueda poner en nosotros el querer y el hacer de acuerdo con su voluntad. Perdone nuestras faltas, Señor. Ayúdenos para caminar en ese camino correcto. Sobre todo, Señor, le pedimos que podamos formar parte de esa iglesia que aunque sea perseguida por el dragón, con la ayuda suya, guarda sus mandamientos y de igual manera tiene el testimonio de Jesús. Sé con nosotros ahora y siempre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios mediante nos volvemos a ver la próxima semana.